Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Bienvenidos y gracias por continuar con nuestra programación. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Saludos muy cordiales a Luis José Samayoa, también a Luis Ernesto Mendoza, por mantenernos bien informados a esta hora de la mañana. Desde luego, muy triste la noticia. Taiwán sufre un fuerte terremoto tremendo el día en las últimas horas, lo cual pues deja al descubierto una gran cantidad de edificios dañados, por supuesto también muertes, ¿no?, que hemos tenido a través de los diversos reportes que se han hecho a nivel de prensa. Así es que vaya nuestro abrazo solidario para toda esa población que por muchos años también estuvo de mucha colaboración, de mucha ayuda hacia nuestro país. Esta mañana vamos a hacer una evaluación del trabajo oficial y la posición misma que tiene el Ministerio de Trabajo respecto a la situación de los empleados temporales del Tribunal Supremo Electoral que no han recibido su pago adecuadamente y otros aspectos que tienen que ver con denuncias dentro de esta institución. Otro elemento que vamos a sumar al análisis y que vamos a tener a la conversación esta mañana con el ministro está relacionado precisamente también con ese mismo papel de supervisión en las alcaldías a raíz de toda esta transición que se está haciendo con esta nueva modalidad de distritos y ahora sumados a un tan solo municipio. Estos y otros elementos importantes a abordar con el señor ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, bienvenido, gracias. Gracias, Neto. Gracias siempre por la invitación y también nuestra solidaridad a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo que hoy por hoy están enfrentando una situación complicada de los terremotos. Bueno, nos preocupamos, había posibilidad incluso de un tsunami, lo habían anunciado, pero gracias a Dios todo está bien. Bueno, nuestra solidaridad, nosotros lo hemos vivido como pueblo eso y lo menos que podemos hacer es solidarizarnos con ellos. Así es, en efecto. Gracias, ministro. Le decía, quisiéramos conocer, sobre todo porque a raíz de una serie de presiones, de una serie de denuncias y la presencia de muchos trabajadores temporales que utilizó el tribunal o que contrató el Tribunal Supremo Electoral en sus instalaciones, llevó en su momento a ustedes como ministerio a advertir la necesidad de que se le hiciera cumplir todos los, deberes que tenía la institución para que estas personas no estuviesen de alguna manera, y voy a decirlo así, mendigando el salario que dignamente ellos habían tenido en todos los procesos electorales. Primero, al ministerio llegaron denuncias incluso antes del proceso electoral. Ok, ya tenían como antes. Denuncias de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, donde nos planteaban que había un nivel de acoso laboral bastante fuerte, donde había malos tratos, donde habían personas que haciendo uso de su nivel de autoridad o jerarquía humillaban a muchos trabajadores y llegaron sendas denuncias al Ministerio de Trabajo y nosotros tomamos la decisión, bueno, principalmente a título personal como titular tomé la decisión de no interferir en ese momento porque de repente si cualquier cosa pasaba, Neto, hasta podían decir que debido a la intervención del Ministerio de Trabajo había obstaculizado algunos procesos de cara al tema electoral. Entonces, para no vernos involucrados en esa situación, tomamos la decisión de no llegar antes de y en el momento del periodo electoral. Pero las denuncias de los trabajadores ya venían con anticipación. A raíz de eso, incluso siguieron llegando, se agudizó aún más después de esto y también después del periodo electoral llegaron muchas denuncias de gente humilde, Neto, gente que le dijeron, mire, usted ha sido seleccionado por parte del Tribunal Supremo Electoral para que vaya a participar a las juntas receptoras de voto y tú lo ves, ahí no hay terratenientes ni oligarcas ni millonarios, ahí hay gente humilde, trabajadora. Claro. A raíz de eso llegaron también denuncias, estas ya son externas, ya son de la gente que participó en el proceso electoral
y nos dicen, mire, Ministerio de Trabajo, intervengan, porque, quieras o no, cuando sales en esos listados, casi que no es muy opcional. Dice que por mandato de ley. Es una obligación una vez constituida. Te obligan. Entonces, al final, nos dicen, miren, así como nos obligaron a que nosotros fuéramos a trabajar, y que no fue nada fácil, porque hubo gente que estuvo incluso sin comer, claro, más de 24 horas trabajando, sin ir al baño, sin dormir, sin tener acceso, en fin, un montón de condiciones que no fueron las mejores, que no fueron las más dignas, que no se trató de la mejor manera, que no se les dio todo el aparato logístico que necesitaba, y nos dicen, bueno, y ahora no nos pagan, no nos cancelan. Entonces, ministerio, ustedes, su papel es que todo trabajador o trabajadora que preste sus servicios a cambio de una remuneración debe de intervenir. Ok, pero eso ya se está solventando, porque he visto que en su momento ya hay información de que se están haciendo algunos pagos. No Nosotros todos. fuimos prudentes, Neto, y esperamos un poco para ver si el tribunal lograba resolver, pero ha sido bastante la negligencia que ha habido en este campo, y tomamos la decisión de mandar ya nuestro equipo. El día de ayer envié una comitiva que venía presidida por la viceministra. La viceministra, directores, directoras, o sea, he mandado una inspección del más alto nivel para que sea también lo más objetivo posible, lo más técnico posible. Quiero dejar claro, ante cualquier tipo de rumorología, que la competencia que tiene el Ministerio de Trabajo es única y exclusivamente en materia laboral. Y yo no voy a hacer ningún otro tipo de inspección que no sea el tema laboral. Que le paguen a la gente. ¿Por qué? Porque estaban hablando de otro tipo de, digamos, de necesidad de sentar posición. Sí, han querido un poco influenciar en algunos temas, pero nuestra única misión y nuestro único trabajo, en base a la competencia legal que tiene el Ministerio de Trabajo, es eminentemente laboral. Así que el día de ayer ingresó nuestro equipo, vamos a seguir. Han entregado parte de la información, no la han entregado completa, y hay un poco de desorden de forma preliminar, hay un poco de desorden en los registros de toda esta gente que participó, y además de eso, el día de ayer, de forma preliminar, yo anoche tuve que pedir un informe al equipo que fue, partiendo que venía esta entrevista, y de forma preliminar sí te puedo adelantar y confirmar que hay enormes violaciones a los derechos laborales ahí dentro del Tribunal Supremo Electoral, y en los próximos días vamos a emitir nuestras resoluciones y vamos a hacer llegar al órgano colegiado que retome su papel tal como le corresponde. Ahora, todo esto pasa por comprender dos aspectos que se dieron tanto durante el proceso electoral como también de lo que estamos viendo hoy en día. Esa denuncia que se dio en su momento cuando se llevó a cabo el escrutinio de que estas personas que habían sido capacitadas, convocadas, registradas obligadamente, porque ahí no era cuestión de que, ¿verdad?, la persona lo buscaba, sino que cuando fueron designadas y se encontraron a otras personas que estaban ocupando sus lugares. Sí. ¿Qué prueba tienen de eso, sobre todo bajo esa denuncia que en su momento se hizo? Es decir, una ocupación laboral basada en ¿qué? Sí, esos son temas eminentemente logísticos del propio día de las elecciones, que una autoridad competente como el tribunal debe de tener clara cuál es su postura. Nosotros a lo que hemos llegado ya en este momento, que iniciamos el día de ayer, es a verificar que a esas personas que llegaron a laborar, que habían sido citadas en debida forma, que además de eso les aplicaban determinado artículo de la ley diciéndole que eso no era una opción, sino que es una obligación ciudadana que tiene que darse, que le paguen su salario respectivo. Cuando tú ves incluso las filas, que ustedes mismos han hecho notas periodísticas de eso, tú te enteras, Neto, que en realidad es gente humilde, gente que está esperando su pago. O sea, que inconsciente que un funcionario público, como tiene garantizado su mes, como tiene garantizado su salario, como tiene garantizada su comida, como tiene garantizada su salud, etcétera, no hay esta empatía con la gente pobre que lo necesita. No podemos seguir permitiendo eso, y por eso nosotros vamos a ser muy contundentes en ello. Ok, mire, y ministro,
me imagino que ustedes han examinado el marco legal del Tribunal Supremo Electoral. Está esta, no sé si se le llama discrecionalidad, no sé cómo llamarle, pero digamos, hay portillos que en algún momento le dan esa ventaja para poder de alguna manera no cumplir en los tiempos que deben ser. En materia electoral, ellos son autoridad máxima. Pero en materia de derechos laborales y de responsabilidades como patrono, tienen que cumplir exactamente lo que la ley manda. Como autoridad electoral tampoco les da la potestad para ser violadores de las leyes laborales, ¿no? En el tema laboral ellos son autoridad máxima, pero en el tema electoral, en el tema laboral, tienen que cumplir con toda la normativa en materia de derecho laboral. Y hay incumplimientos. Yo me atrevo a decir que incluso no hay un debido orden por los avances preliminares que tienen las inspecciones en este momento. Y eso ha permitido niveles de abuso y que la gente, imagínate que hay personas que han llegado 4 días. ¿Cuánto gastaron ya, Neto, en viáticos, en transporte, comida, en alimentación, en fin? O sea, solo ahí puedes medir el nivel de necesidad que la gente tiene. O sea, y llegar 4 días y en 4 días decirles, miren, no tenemos solución, van a tener que resolver. Y en esto, Neto, nosotros toda violación de tipo laboral, yo siempre lo digo, sea sector público o sector privado, tiene que cumplir. Aquí nadie debe de estar eximido de la responsabilidad laboral. Antes, Neto, en el ministerio había veto, que algunos apellidos del sector privado no se podían tocar. Y antes, Neto, había también un compadrazgo que el sector público tampoco no se podía sancionar. Nosotros no preguntamos quiénes son los dueños de la empresa, ni tampoco preguntamos qué parte del sector público es. Si la ley nos faculta, nosotros aplicamos la ley indistintamente sea quien sea. Aquí el hecho que alguien sea empresario no le da la potestad para ver de forma peyorativa e incumplir los derechos laborales de los trabajadores. Y acá ningún funcionario público, por el más alto nivel que tenga, tiene la potestad para violar los derechos de los trabajadores. O sea, acá hay que aplicar la ley, sea como sea. ¿Y ya hay sanciones o cuáles van a ser las consecuencias? Quizás voy a hablar de consecuencias mientras no termine todo el proceso de verificación, ¿no? Sí. Ayer se llegó al tribunal, se pidió información, se entregó parte de la información, todavía hay información pendiente que entregar. Los equipos, hay una parte del equipo que hoy se queda analizando, ya con todo nuestro equipo multidisciplinario, analizando cada uno de los hallazgos. Sí puedo adelantar que hemos encontrado muchos hallazgos en materia de violaciones y el otro sigue pidiendo el resto de información que falta, pero nosotros vamos a ser contundentes en total estricto apego al marco legal. Voy a cerrar un poquito el capítulo desde el punto de vista, y no sé si hay algún alcance para hacer una lectura desde su perspectiva como funcionario, como responsable de la cartera, y es que esto que está ocurriendo en esta institución es solamente, digamos, como la cúspide de una serie de situaciones de las cuales lo pusieron en tela de juicio todo el proceso de administración que tenía el proceso electoral, ¿no? Sí, como repito, el tema eminentemente electoral... Así es, no lo quiero llevar a ese tema, pero sí, ayer, por cierto, en un foro también con panelistas lo veíamos y era como la cúspide, el resultado de lo que podrías esperar si todo estuvo así, ¿no? Yo incluso siento que ya en el tema eminentemente político no deja de empañar un tema de legitimidad y de una votación masiva que tuvo el respaldo del presidente Bukele. O sea, eso, Neto, es inobjetable, el tema de legitimidad y el tema de votación masiva que El Salvador dijo. El presidente nos habla y al presidente le respondemos con la emisión del sufragio. Eso es un hecho contundente. Ahora, ya los temas eminentemente administrativos del Tribunal Supremo Electoral ya le corresponde a ellos. Y en este tema de la normativa laboral, pues nos corresponde a nosotros tutelar el derecho de los trabajadores. Yo quiero dejar algo claro. En el Ministerio de Trabajo, mis antecesores, exministros, por supuesto, ellos fueron ubicados
a través de cúpulas partidarias y además también fueron ubicados a través de las cúpulas empresariales. Por lo tanto, ellos tenían, no dejaban de estar atados, Neto, en la verdadera aplicación de la ley porque respondían a este tipo de grupos. Cuando el presidente Bukele me nombra ministro de Trabajo, yo vengo del sector laboral, pero sería un error si yo vengo ahora a hacer lo mismo que ellos hicieron. O sea, este es el momento ahora de los trabajadores. No, cuando tú te conviertes en funcionario público, necesitas dos cosas elementales. Una, garantizar reglas claras a los dos sectores, a los empleadores y a los trabajadores, pero con reglas claras. Como Estado te toca ser el árbitro para garantizar reglas claras a ambos. No se trata de inclinar la balanza para un lado ni para otro. Y la otra cosa es el total estricto al marco y a la normativa legal. ¿Y esa normativa legal que tenemos como país está adaptada a este nuevo modelo con el cual se mueve? No, el mundo laboral... ¿Sí? ¿Es cambiante? Sí, el mundo laboral, Neto, ha evolucionado. Ha evolucionado. Y todavía seguimos teniendo un código de trabajo de hace 50 años. Entonces, cuando el código de trabajo creo que fue productivo, creo que fue útil, creo que fue muy bueno hasta determinado momento, pero la evolución de un mundo laboral ya más moderno, ya más actualizado, también te obliga a la construcción de una herramienta mucho más actualizada. La respuesta es concreta. Tenemos un instrumento todavía que une la relación laboral entre el trabajador y el empleador, que se llama Código de Trabajo, que data de 50 años y que por supuesto no está actualizado a un mundo laboral incluso más globalizado. Traspasa la investigación de esta denuncia con otros aspectos ya internos dentro de la institución, me decía al inicio de la conversación. Me hablaba de denuncias de acoso, maltrato, humillaciones, etcétera, ¿no? Hay figuras incluso preliminares que hemos encontrado donde el día de ayer se ha verificado de que han habido denuncias de acoso laboral y también de acoso sexual, incluso aprovechando un poco el nivel de la jerarquía que se tiene. Esas cosas son intolerables desde el punto de vista ético. Nadie puede sacar provecho de un nivel jerárquico superior para actuar de esa manera. ¿Mandos medios? Y aparte de eso, a nivel legal, esto no solamente es un costo eminentemente administrativo, sino que también esto ya tiene implicaciones de carácter penal. ¿Y mandos medios a qué nivel se dan? Según las denuncias preliminares, a todo nivel de mando hay algunos casos en especial. Y en esos casos, pues, el ministerio no va a tener ningún tipo de problema, que aquello que es administrativo se enfrenta de forma administrativa y aquello que tenga ya una situación más o impacto de carácter penal, pues también como funcionario público no puedes caer en el delito de omisión, Neto, sino que tu obligación ya como funcionario público es que si te llega un posible ilícito penal, esto es trasladado a las instancias correspondientes y en este caso la Fiscalía General de la República. Ok, que ya es una instancia a la cual le compete el tipo de sanción. Ustedes solamente es... Nosotros sancionamos, nosotros en base al encuentro del hallazgo, aplicamos lo que nos corresponde por mandato de ley. Y si en eso nuestros abogados nos dicen de que también no solamente es una falta de carácter administrativo, sino que ya incurre en un posible delito de carácter penal, es nuestra obligación, para no caer en el delito de omisión, trasladarlo a las instancias correspondientes, que en este caso sería a la Fiscalía General de la República. Por el bien de las cosas, esperamos que esto se resuelva. Voy a cambiar un poco el tema, ministro, porque también voy digamos, no sé si el comparativo es válido, pero voy a trasladarme ahora al tema de las alcaldías, sobre todo por esta nueva metamorfosis que se ha sufrido, que pasan de ser alcaldías con compromisos meramente en estructura de organización laboral, comprometidos con su personal, pero que ahora pasan a ser distritos, ¿no? Sí. Y habíamos escuchado de denuncias de contrataciones, de despidos, de muchas cosas más. Entiendo que también ustedes como Ministerio de Trabajo han estado muy pendientes de esta situación. Cuéntenos un poco. Sí, hay, en efecto, bueno, los primeros hallazgos que nosotros encontramos en diferentes alcaldías es que incluso el trabajador labora, presta su servicio, le pagan el salario y le descuentan las retenciones legales, préstamos incluso hipotecarios, préstamos personales, y encontramos que muchas alcaldías se quedaban con
las cuotas de los trabajadores. A raíz de eso, nosotros dimos nuestro punto de vista, planteamos de forma inmediata resolver esos hallazgos y en una buena cantidad de alcaldías del país, Neto, de forma satisfactoria te puedo decir que después de la intervención nuestra han cumplido y han ido a pagar las retenciones legales de los trabajadores. No obstante, todavía hay alcaldías que se han quedado con las apropiación y retención de cuotas laborales, que también, vuelvo a repetir, aparte de ser una falta administrativa, es una falta muy grave, incluso un ilícito penal. Eso también hemos encontrado algunos alcaldes bastante irresponsables haciendo lo que tú acabas de decir, en plena campaña electoral, contrataciones de trabajadores, e incluso algunos que ya habían perdido contrataciones de trabajadores. Y esto no deja de generar problemas, porque esto ya tiene implicaciones no solamente legales, sino políticas. Pero de toda forma, todo lo que tiene que ver en el tema eminentemente laboral, como te lo repito, pues nosotros estamos bien pendientes de estas alcaldías. Ahora, con la reorganización que se tiene que hacer ya distrital, por supuesto que nosotros vamos a estar muy vigilantes, porque cuando el ISDEM existía, se encargaban un poco de la verificación de esto. Con la disolución del ISDEM, nos pasaron las atribuciones al Ministerio de Trabajo en materia eminentemente laboral, por lo tanto nos corresponde la verificación, el análisis y si toca aplicar sanciones al Ministerio de Trabajo a las diferentes alcaldías. Así que estamos muy pendientes de todo eso, viene una transición, pero bueno, estamos tratando de garantizar que los derechos de los trabajadores municipales y los trabajadores del sector público no son trabajadores de un partido político, no son trabajadores de un alcalde, son servidores públicos, son servidores municipales. Por lo tanto, el tema de estabilidad laboral debe de estar garantizada y la ley de la carrera administrativa es bien clara, que después de los 3 meses de estar laborando de forma continua y el servicio al que tú prestas como trabajador municipal es de forma continua, es automático que tú debes de pasar a la ley de la carrera administrativa. Ahora, esto pasa en las alcaldías de todos colores y sabores, no solo en algunas específicas. Pues yo lo dije, Neto, hace un momento que yo no puedo repetir la historia de mis antecesores, los que fueron nombrados por cúpulas partidarias o los que fueron nombrados por... Yo, gracias a Dios, y es lo primero, gracias a Dios, mi cargo responde única y exclusivamente a un mandato del presidente Bukele. Yo no tengo compromisos con ningún partido político y en esto de las violaciones a los derechos laborales te puedo garantizar y lo podemos evidenciar que en estas faltas muy graves han incurrido de todos los partidos políticos. La ley es clara, no me dice que a unos hay que sancionar y a otros eximirle responsabilidad. Nosotros la ley la aplicamos pareja indistintamente el partido político que sea. Ok, entonces vamos a estar a la espera también entonces de conocer esos, digamos, informes, ¿no? Sí, estamos, repito, la mayor parte de las alcaldías que encontramos hallazgos han logrado subsanarlo. Okay. Sin embargo, hay otras que no han logrado subsanar. Repito, de todos los partidos políticos, no hay excepción de partidos políticos. Pero eso es por la presencia de ustedes a la hora de llegar. Sí. Si no, eso estuviera prácticamente... Encontramos los hallazgos y además nos venimos, Neto, y lo hicimos público. Sí, claro. Y lo hicimos público. Y además advertimos que si no subsanaban esos hallazgos, iban a ser llevados a las instancias correspondientes. A raíz de eso, es que muchos se han puesto al día, pero todavía incluso hay alcaldías que se han quedado con las apropiaciones de los trabajadores. Ok, bueno, entonces me queda clara esa parte también. Ministro, aprovecho para hablar un poco sobre el tema de los accidentes laborales, que ha sido también, viendo el trabajo que la institución que usted preside ha venido apuntalando sobre la necesidad de poder establecer mejores, digamos, niveles de seguridad laboral, pero que en algunos se incumplen, y prueba de ello es casos que hemos tenido ya públicamente conocidos, donde se han generado ciertos peligros y sobre todo también atentados para las personas que han sufrido accidentes laborales. Nosotros en los accidentes laborales hemos sido bien fuertes, Neto. Francamente hemos sido fuertes. Cuando nosotros llegamos al ministerio, había un accidente laboral que terminaba con la vida de un trabajador y le daban los empleadores en ese momento
$200 para la velación y le daban $300 a la familia para su entierro, $500. Y cuando se iban a los tribunales correspondientes, hubieron indemnizaciones por estas faltas muy graves, por estas faltas muy graves que terminó la vida de los trabajadores. Y en los tribunales hubieron indemnizaciones de $4,000, de $5,000 máximo. Nosotros, cuando han pasado este tipo de eventos desastrosos y muy dolorosos que terminan con la vida de los trabajadores, hemos presionado a las empresas y hemos logrado indemnizaciones de $50,000. Yo en esto soy bien claro. Ningún dinero del mundo es capaz de regresarte tu ser querido. Pero si no nos ponemos fuertes con las empresas y con las instituciones que paguen estas fuertes cantidades de dinero, tampoco nunca van a construir una cultura para proteger los derechos de los trabajadores. Lo último y lo más reciente es una empresa que se llama Pollo Pinulito, que explotaron unos tambos de gas de la empresa Unigas. Y esto fue neto allí por San Jacinto hace aproximadamente ya más de 8 días. Y todavía... Esto fue en San Jacinto, si no me recuerdo, ¿no? Y todavía, neto, hay 2 personas en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, con daños muy fuertes y muy severos. Tenemos un equipo de forma permanente monitoreando todos los días, cómo evoluciona la salud de estas personas. Una es un hombre y una mujer, y el caso de la mujer incluso en estado de embarazo. Este tipo de situaciones graves, a veces por falta de cumplir con la normativa legal en materia de seguridad y salud ocupacional en términos generales, a veces por una poca inversión que un empresario debe de hacer, ese pequeño descuido puede terminar a veces con una situación muy letal. Así que el último caso que le estamos dando seguimiento es esta muchacha que está en la unidad de cuidados intensivos, que está en estado de embarazo. La otra persona, que es un hombre, está en la unidad de cuidados intensivos, padre de familia, 3 hijos, niños incluso de 10 y de 13 años. Entonces, no puede funcionar este país de esa manera. Si los empresarios tienen que tener claro, y todo empleador público o privado tienen que tener claro, que el éxito de su empresa y el éxito de su servicio tiene que ver con el tema de la seguridad. Con la seguridad. ¿Pero qué está haciendo el ministerio para promover y garantizar la implementación efectiva de este tipo, digamos, de programas de seguridad en las empresas? Dos cosas. Estamos elaborando políticas de concientización a través de los comités de seguridad ocupacional que nosotros tenemos en las diferentes empresas e instituciones. Y además de eso, estamos siendo muy severos, Neto, en sanciones fuertes. Es que hay una cosa, y si a mí me preguntas, ministro, las sanciones fuertes tienen que ver con multa, sí. ¿Y la intención es hacer llegar esa multa al Estado? No, la intención es hacerlos pagar multas severas, multas fuertes, no para hacerle llegar dinero al Estado, sino para construir una cultura, Neto, de cumplimiento de derechos laborales. O sea, porque si a un empresario, a un empleador, tú no lo sancionas de forma fuerte y contundente, lo que hace es que el trabajador es algo desechable, de que hoy está y mañana ya contratan a otra persona. Debemos de construir una cultura de respeto a los derechos, especialmente el derecho universal más grande, más importante, que es el derecho a la vida. Los empleadores y del sector público y privado tienen que garantizar ese derecho a los trabajadores. Y una parte elemental, creo que debe de colocarse bien sobre la mesa, es tener conciencia que es para conveniencia de ambos, la seguridad de sus colaboradores y también de la empresa. Pues, con tu seguridad, con tu seguridad de los trabajadores, garantizas incluso mayores niveles de rentabilidad, Neto, y no queda expuesto ante la opinión pública. O sea, tienen que saber que su maquinita productiva, económica que tienen, es funcional, sí, solo si respetan los derechos de los trabajadores. Entonces, queremos construir una cultura de derechos de los trabajadores. Ahora, ¿es grave para el país hablar de incumplimientos? Claro. O sea, me refiero que no, ¿qué porcentaje del pastel
digamos, productivo, en este caso cumple o incumplen estas normas? Sector construcción era uno de que eso le importaba un poco la vida de los trabajadores. Hoy sector construcción está cumpliendo mucho, pero metimos inspecciones, Neto, focalizadas, pero full time, prácticamente en las empresas de construcción, y multamos, sancionamos empresas, y producto de eso, hoy ya no hay pedazos de madera o lazos podridos que ponían de andamio. Hoy los andamios están garantizados, sus arnés están garantizados, sus niveles de protección. Lo estamos logrando. Ese es un sector, pero aún así hay otros sectores, pero puedo garantizar que un 90-95% de todos los empleadores de este país son cumplidores de la normativa laboral. Porque eso es importante acotarlo desde el punto de vista del equilibrio que debe de haber dentro del presupuesto de una empresa, ¿no? Porque no se trata de sobrecargar más a un empresario que lo ahoga y cierra su empresa, a que en su momento pues pueda tener también la responsabilidad de cumplir con las leyes. Creo que hay empresarios que son... Y nuestra intención, Neto, nuestra intención, a pesar que yo vengo del sector eminentemente laboral, nuestra intención es tener más y mejores empresarios, que sean más fuertes cada día más, proteger también el derecho de los empresarios a que sean cada día más fuertes, pero no a costa de la vida de los trabajadores. O sea, tienen que buscarse el equilibrio, hacer empresas más productivas, más prósperas, más grandes, más fuertes, pero también a cambio de garantizar los derechos de los trabajadores. Ok, ministro, entiendo que para el próximo día miércoles, es decir, la próxima semana, parte un nuevo contingente de trabajadores hacia Canadá, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo está el programa y qué avances tiene. Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, 7:01, regresamos, no nos cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder hablar muy particularmente del tema de los programas de trabajos temporales en algunos países, me gustaría que hiciéramos también una valoración, aprovechando su presencia, ministro, de cuál es la expectativa que se tiene con relación al tema de la generación de más empleos, sobre todo porque uno de los elementos que se dio posteriormente a este proceso electoral y que le dio la legitimidad para la reelección del presidente de la República es ahora apostarle al tema económico, tomando como referencia, ¿no?, la preocupación que ahora existe y que lo muestraban o que lo han venido mostrando algunas encuestas, que el tema económico y la falta de empleo viene siendo como el principal problema que se expresa, y ya no el tema de la seguridad, que era el que en su momento se tenía, ¿no? Sí. Bueno, el presidente creo que su enfoque de pedir al pueblo una refrenda de su mandato consistió eminentemente en un eje transversal que se llamó seguridad, y que la seguridad ciudadana ha sido un mal endémico en El Salvador. Un mal endémico que fue literalmente exportado de otro tipo de países. El tema del génesis, del nacimiento de las pandillas en El Salvador, todo el mundo sabe que esto es una cosa que nos vino del exterior y que vino a quedarse acá. Entonces, a tal grado que hubieron diferentes administraciones de diferentes partidos políticos que siempre nos vendieron que ese era un cáncer que no podía eliminarse. Y el presidente Bukele demostró que toda esa clase política tradicional estuvo mintiendo al pueblo salvadoreño. El tema de seguridad hoy por hoy es uno de los principales éxitos del presidente Bukele. Y eso es innegable acá e incluso fuera de nuestra frontera. Pasamos de ser el país más violento del mundo a ser uno de los países más seguros de todo el hemisferio occidental, y podría estar rankeando el país hoy, El Salvador, en los temas de seguridad, incluso a nivel planetario. Y esa es una realidad, Neto, que por más que sectores de oposición académico, intelectual y de todo tipo, e incluso inversión de países a extranjeros quieran hacer ver que esto es distinto, es una realidad palpable que el pueblo salvadoreño dice: hoy puedo andar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche en el centro de San Salvador. Siempre el principal fenómeno de análisis y de estudio de un país
es su capital y hoy el centro de San Salvador. Tú puedes ir con tu familia a cualquier hora y esa es la principal referencia. Y así está el país a nivel general. Dicho esto, el pueblo le emitió al presidente y le dijo: presidente, te necesitamos 5 años más y además de eso, aquí está el voto que vuelvo a repetir. El presidente no tuvo necesidad de pedir el voto para él. El presidente nunca, Neto, en la campaña dijo: voten por mí, nunca. Él pidió el voto para los diputados. Sí, no así para los alcaldes, ¿no? Sí, él pidió el voto para los diputados. Es que sabía que muchos alcaldes habían hecho unas cosas. Ya vamos a hablar de eso, aprovechando que... Pero el presidente nunca en ningún spot, nunca en su campaña dijo: voten por mí. Él no tenía necesidad. El presidente pudo haberse ido 6 meses antes, afuera del país, Neto, de vacaciones, y regresar el propio día de las elecciones, y el pueblo lo elegía. El presidente hizo campaña para tener diputados. Esa es la realidad política. Cualquier otra cosa es no tener los pies sobre la tierra bajo el análisis político. Esa es la realidad. Pero ahora viene una situación, otro desafío, y el desafío es eminentemente económico, porque el costo de vida, quieras o no, también es inobjetable que el costo de vida está bastante caro. Eso te hace incluso perder el nivel adquisitivo salarial. Ahora, el presidente es un hombre que yo tengo la oportunidad de conocerlo, es un hombre de mucha avanzada, Neto. Siempre está previendo para el futuro qué es lo que viene. Y te garantizo que no tengo la menor duda que el presidente, con su gabinete económico, está trabajando ya la arista para la construcción de una economía más sólida. Pero quiero decir algo también. El Salvador no es una isla. Estamos dentro de un contexto internacional. Bueno, el último dato que tenemos del crecimiento del PIB es que incluso el PIB de El Salvador ha crecido más que el PIB de Estados Unidos. Y nadie puede negar que la economía en Occidente más influyente que tenemos por estar a este lado es la economía de los Estados Unidos. Y siempre, incluso, hubieron muchos economistas que plantearon que si en Estados Unidos había una pequeña gripa, en El Salvador era una situación complicada, era una neumonía. Así lo plantearon muchos economistas. Pero hoy, el crecimiento del PIB de Estados Unidos es incluso más pequeño que el crecimiento que hemos tenido en El Salvador. Y las proyecciones de los organismos internacionales que dedican a las mediciones de crecimiento económico no proyectan que la principal economía de Occidente va a tener un crecimiento y un despegue fuerte. Es decir, dependemos mucho de esos factores exógenos para saber realmente cómo podemos, o los márgenes que tenemos para movernos en decir el lo tema que, eso es lo que me quiere decir, ¿no? Decir lo que no hay influencia de grandes economías como esta sería mentira. Sin embargo, se necesita creatividad local para hacer algunas cosas. Una de ellas, y perdona un poco que le interrumpo porque voy a correr en el tiempo. Yo escuché a un grupo de sindicatos hacer la propuesta e incluso también creo que se adhiere mucho a lo que planteaba el Centro para la Defensa del Consumidor, de poder en su momento estudiar el tema de un incremento del salario mínimo, ¿no? Del 25%. No sé si ese es un amortiguador fuerte para el tema de la economía. Siempre las mediciones que nosotros tenemos es que cuando hay incremento al salario mínimo también hay un crecimiento de PIB. Sí. Eso es obvio, pero no lo sé si esa es la mejor decisión ahorita. Si es la fórmula que nos va a sacar del problema o nos va a meter más en problemas, porque la inflación se dispara también. No lo sé, Neto, porque tú hoy anuncias un incremento al salario mínimo. Sí. Y todavía no ha sido efectivo, sino que va a ser en 2 meses posterior. Hipotéticamente se plantea de esa manera, pero los productos de canasta básica te lo suben el mismo día de que tú anuncias. Entonces no deja incluso que un incremento a un salario mínimo, incluso te lo grava, porque en El Salvador no tenemos una política de control de precio. Más bien no hay una regulación de precios, tenemos un libre mercado. Entonces, cuando tú estimulas a un buen sector de la clase trabajadora, con esto también de repente allá el mercado se te dispara. No lo sé, en realidad. Lo que sí estoy seguro es que el presidente ya está preparando
estrategias muy fuertes para el despegue económico. Y tienes algo más importante que todos los vecinos puedan tener para la atracción de inversión nacional e internacional. Es el tema de seguridad. El principal ancla neto que un empresario necesita son dos cosas: seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Si tú garantizas un Estado de Derecho sólido, donde garantizas la seguridad ciudadana y garantizas la seguridad jurídica, son buenas anclas para la construcción de atracción de inversión internacional e inversión nacional. Bueno, de hecho hay ya algunas medidas que se han planteado, ¿no? Por ejemplo, toda la incorporación del capital de extranjero, especialmente de la diáspora, con tasas, con ciertos beneficios en cuanto al pago de impuestos, y otras medidas que están también ahí, ¿no? Pendientes, no sé si ya aprobadas, pero sí creo que ya aprobadas en la Asamblea Legislativa, ¿no? El presidente va a construir, y eso te lo garantizo, el presidente es un hombre muy de avanzada, muy hábil. Pero no podemos estar hablando de incremento de salario mínimo, ¿no? En este momento, porque no ve que sea el camino correcto a seguir por el momento. Quiero ser muy cauto en mi respuesta. No estoy diciendo que sí, ni tampoco estoy descartando la posibilidad. Pero esto es un tema que se analiza muy profundamente, porque de repente a veces las medicinas pueden ser efectivas, pero a veces la medicina te puede retroalimentar más la enfermedad. No lo sé. Lo que sí puedo garantizar es que el presidente Bukele debe ya, estoy súper seguro, la construcción de muchas opciones para el despegue económico de El Salvador. Y vuelvo a repetir algo que es muy importante, Neto. ¿Cuánto pagaban de extorsión incluso las empresas? Las empresas para llegar incluso a las comunidades. O sea, toda esa reserva que se convierte hoy, que fue pagada en renta a grupos delincuenciales, pueden ser muy buenos amortiguadores económicos para inversión, acá a nivel nacional. Además, y esto te lo puedo mostrar muy fácil, a las 10, 11 de la noche, tú vas en cualquier carretera y está una pupusería abierta. Ese microempresario, ese micro y pequeño empresario, que es una de las economías más fuertes, el principal amortiguador en tema de generación de empleo, está despegando. Ahora, también creo que tenemos un clima muy atractivo a nivel de inversión internacional para que vengan a este país, porque ofrecemos seguridad ciudadana, seguridad jurídica, pero además tenemos la mejor mano de obra del mundo. A tal grado que somos enamorados por países extranjeros pidiéndonos mano de obra, y por eso es el diseño de los programas de migración laboral que tenemos, precisamente por eso. Vamos bueno, sin duda alguna, hay muchas denuncias que se están haciendo hoy en día a través de nuestros canales de comunicación. Lo cierto es que hay detrás de todo esto un interés por querer saldar un problema que sin duda alguna viene siendo también carga para los salvadoreños, que es el tema económico. Estamos en el mes de abril, a las puertas, menos de un mes para poder hacer una conmemoración del Día del Trabajo, ¿no? Sí. Sí, bueno, el Día Internacional de la Clase Trabajadora es un día muy especial, que muy poca gente incluso lo sabe. O sea, de repente la gente cree que el 1 de mayo es única y exclusivamente un día conmemorativo. Es más, hay personas que consideran que es un día festivo, cuando es un día conmemorativo. Y el 1 de mayo la gente lo ve porque va a tener día de vacación. Pero el 1 de mayo, Neto, tiene una historia internacional, que para que hoy la clase trabajadora tenga derecho a 8 horas laborales, ofrendaron la vida, y especialmente esto es conmemorativo a los héroes de Chicago. El Día Internacional de la Clase Trabajadora es un día muy especial para toda la clase trabajadora. ¿Alguna, digamos, no sé si es parte de las consignas, obviamente, de las demandas o aspectos que se dan en ese marco, tiene que ver mucho con el tema de la reivindicación de toda la clase trabajadora? En su legado y en todo su trabajo hecho y viniendo precisamente del ADN de la familia sindical, ¿cómo está, digamos, el estado, la sindicalización en el país? Yo sí creo que el movimiento sindical tiene un reto y un desafío muy profundo. Y el reto y el desafío muy profundo que tiene el movimiento sindical
es la construcción de un movimiento sindical ético, con principios y con valores, porque hay muchos dirigentes sindicales en El Salvador que tienen estos principios, pero también hay mercenarios del sindicalismo que se hacen pasar por dirigentes sindicales y lo que hacen es buscar sus propios intereses personales. Yo sí creo que el movimiento sindical debe de construir incluso una nueva generación sindical, un movimiento sindical sólido, con principios y con valores. Hasta el momento, Neto ha incrementado la libre organización en el gobierno del presidente Bukele, y esa es una muestra de apertura. En el Ministerio de Trabajo incluso se le bloqueaba mucho, y en el Ministerio de Trabajo tenemos oficinas especiales para tramitación rápida de esto. Entonces yo sí creo que necesita el movimiento sindical hacer un proceso de reflexión muy profunda, y es necesario. También hay muchos sectores empleadores, públicos y privados, que ven al movimiento sindical como un obstáculo. Es un error político histórico que un funcionario público o que un empresario vea como amenaza o como bloqueo al movimiento sindical. Tú vas a Europa y hay una libertad de organización sindical muy fuerte y muy grande, porque los empresarios y porque los gobiernos europeos han concluido que es mejor tener un sector bien organizado, que te permita construir una visión tanto de país como una visión empresarial de éxito. Aquí hay una pregunta que dice que los sectores organizados sindicales, en este caso también dentro del sector público, están siendo afectados, incluso trabajadores. ¿Qué postura tiene, y especialmente en el área de salud, dice, qué postura tiene el ministro frente a estos temas? Mi postura es siempre igual. El tema del derecho a la libertad de organización y sindicación en el país debe de ser respetado, y el derecho elemental a la clase trabajadora también debe de ser respetado de parte del sector privado y del sector público. No nos da derecho, por tener un cargo, de violentar los derechos de los trabajadores. Pero también es cierto que el movimiento sindical debe exigir sus derechos, pero también debe de cumplir el movimiento sindical con sus deberes, porque en esto se trata de reclamar los derechos. Yo no pude haber dicho algo en la calle y ahora como ministro estar diciendo lo contrario. Sería una persona de doble moral. El movimiento sindical tiene que reclamar sus derechos, pero el movimiento sindical también debe de cumplir con sus deberes. Con sus deberes. O sea, esto es un nivel de equilibrio que todos tenemos derechos, pero que también todos tenemos obligaciones. Ok, sí. Hay ecuanimidad, hay buena relación entonces. Bueno, desde la cartera de Estado que yo manejo, te puedo garantizar que con el 99% del movimiento sindical yo tengo muy buena relación. ¿Y el resto? El 1% podría ser esta clase de mercaderes que se hacen pasar por dirigentes sindicales, que yo, tipos corruptos y mercenarios del movimiento sindical, no estoy para apoyar y respaldar. Yo debo de respaldar un movimiento sindical sólido, genuino, auténtico, pero con principios y valores, que luche por la colectividad de todos sus trabajadores y no que ande luchando por dádivas personales. Ok, a ver, aparte un poco el tema de este nuevo contingente de trabajadores a Canadá, ministro. La otra semana, miércoles, primicia, miércoles de la otra semana, está saliendo otro contingente con rumbo a Canadá, y voy a dar otra primicia también, Neto. Ya vamos a hacer la primera prueba piloto con Costa Rica, porque con Costa Rica también ya firmamos una carta de entendimiento del programa de migración laboral, que lo anuncié ahí por el mes de diciembre. Fuimos a Costa Rica y logramos eso. Y también estamos a punto ya de firmar otra carta de entendimiento con otro país, y que creo que en estos 2-3 meses estaríamos firmando esa carta de entendimiento con un nuevo país que se va a incorporar al programa de migración laboral. Y quiero dejar algo bien claro: no es nuestra intención estar mandando trabajadores para evadir la responsabilidad local, pero sí nuestro compromiso es, Neto, tratar de minimizar y erradicar la migración irregular y ofrecer una alternativa para que nuestros trabajadores
no arriesguen su vida en el cruce de un desierto o de un río, sino más bien suban a un avión y vayan a trabajar como corresponde. Okay. Interesante el repaso que hemos hecho de las actividades que tiene el ministerio. Le agradezco mucho, ministro, que nos haya acompañado. Muchas gracias, Neto, y placentero siempre estar contigo y mi felicitación por tu programa. Muchísimas gracias, le agradecemos. Nos vamos a la pausa 7:21. Cuando regresemos, las proyecciones de crecimiento económico desde la perspectiva del presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a hablar de crecimiento económico y también de todas estas estrategias que desafían ese tema que sin duda alguna representa el reto más importante para los próximos 5 años. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos a Luis Ernesto Mendoza por esa información en este avance a esta hora de la mañana. Vamos a nuestra segunda parte del programa y vamos a darle la más cordial bienvenida al presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, con quien vamos a hablar acerca de crecimiento económico y otros aspectos importantes que tienen que ver con estos factores que han, desde luego, movido la economía en el país, estas actividades, estos impulsadores y otros indicadores importantes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido, muchas gracias, Ernesto. Buenos días y buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Para mí es un gran honor estar acá en Canal 21 para poder dar el crecimiento económico del año pasado, el 2023, ¿cuáles fueron esos principales impulsores de este crecimiento económico? Que ya vamos a hablar, es muy importante que estamos rompiendo 30 años de un promedio de crecimiento de un 2.1% y que estamos superando ese umbral que por 30 años nos mantuvo en un 2.1%. También, ¿cuáles son esas actividades que más han aportado al crecimiento económico? Y ¿cuál es la proyección de crecimiento para este 2024? ¿Cuál es el panorama económico que pueden esperar los salvadoreños y las empresas para este año 2024? Gracias por la invitación, Ernesto. No, gracias a usted, Douglas, por acompañarnos en su calidad de presidente del BCR. A ver, ¿cuál es la evaluación sobre el crecimiento económico? Estamos ya al inicio del cuarto mes, ya se tienen digamos, todo debidamente medido, calculado para decir que la tasa de crecimiento fue del 3.5%, 5%, sí. ¿No? Sí, es oficial, ya dimos el dato oficial del cierre del 2023. El crecimiento económico para nuestro país fue del 3.5%. El cuarto trimestre del 2023 estuvo acompañado de muchos eventos que impulsaron de una manera positiva y fundamental para este crecimiento de un 3.5%. Pero no podemos hablar de este crecimiento económico sin dejar a un lado cuáles fueron los principales motores de ese crecimiento económico. Ya hablamos, estamos superando el 2.1% que por 30 años, es decir, por 3 décadas, El Salvador había mantenido. Hemos roto esa racha de un crecimiento de 2.1% que llevábamos y ahora estamos llegando, no al 3%, a un 3.5%. Y el principal impulsor, ahí podemos ver... Veamos un poco esa lámina anterior. Esa es, ¿verdad? Las principales actividades, que fueron 17 de las 19 actividades económicas, registraron un crecimiento, pero dentro de las más importantes podemos destacar la construcción, la electricidad, los servicios profesionales, los servicios de esparcimiento, que está muy ligado al turismo, los servicios financieros, que demuestran una solidez de nuestro sistema financiero. Podemos destacar también más detalles más adelante por cada actividad. Pongamos por favor la lámina sobre el crecimiento de los últimos 5 años, desde el 2019, para que tengamos una idea de cómo empezó nuestro presidente Bukele su mandato el 1 de junio del 2019. Ese año cierra con un 2.4%, ya teníamos un leve aumento del 2.1%. El 7.9% que vemos en el 2020 es precisamente por la pandemia por COVID-19 que obligó a todas las economías del mundo a cuidar la vida de sus habitantes, para sacrificando también
la economía. Si ese 7.9% le parece asombroso, si no se hubieran aplicado todas las medidas que nuestro presidente Bukele aplicó en El Salvador, hubiéramos llegado a un 15% de caída en el 2020. La recuperación económica fue sumamente importante y la recuperamos mucho antes que países desarrollados. Nosotros recuperamos nuestro nivel de producción prepandemia en el tercer trimestre del 2021, fundamental para poder tener un crecimiento de un 11.9% en el 2021, que sí, hay que destacar que si el presidente también no hubiera aplicado todas las medidas que aplicó para recuperar y estimular la economía y también guardar la economía familiar de los hogares salvadoreños, ese 11.9% no hubiera sido 11.9%. De acuerdo a nuestros cálculos y estudios, hubiera significado un crecimiento de un 4.5%. O sea, hay factores que de alguna manera, si hubiesen sido tratados, superados, o que a lo mejor, no estaban, que si hubiesen estado al alcance de ser tratados, hubiésemos alcanzado una tasa mayor. Es decir, el 2020 hubiéramos caído un 15% y el 2021 solo hubiéramos crecido un 4.5%. Pero aquí vienen las medidas y las estrategias para, primero, recuperar la economía y lo otro, para poder reactivar la economía mucho más antes. El 2022 ya teníamos un dato 2.8%. Ese dato ya nos dice que estamos adelantando, si llevamos el 2.4 y el 2.8 comparados con el 2019, pero en el 2023 tenemos 3.5. Y hay que destacar cuál ha sido el principal freno de la economía salvadoreña por décadas. Eso se llama violencia y pandillas. Inseguridad. Inseguridad nacional. Ese es el principal freno que tenía El Salvador para poder crecer. No había empresa, no había comercio formal o informal, no había ninguna actividad económica formal o informal, ni tampoco categorizada por micro, pequeño, mediano, grande, transnacional. No existía en el país una actividad económica que no estuviera aterrorizada por las pandillas y, no solo eso, extorsionada. ¿Cómo se traduce todo ese plan que se implementa desde hace 2 años, el régimen de excepción? Acaba de cumplir 2 años. El plan control territorial, sobre la base de la construcción de un modelo de economía que le permita al país ir superando lo que por 3 décadas tuvo. Principalmente, esto es un fenómeno muy especial. Estamos viendo que el factor seguridad no es una variable económica, sino que simplemente es una condición que estimula todas las actividades. Pero si estamos hablando que, de acuerdo a nuestros estudios del Banco Central, la violencia a El Salvador, hablo en general, le costaba alrededor de 14 a 19% del Producto Interno Bruto. Ese 14 al 19% del Producto Interno Bruto que se dedicaba para erradicar y para sufragar la violencia en nuestro país, ahora ya no se está, por ejemplo, la extorsión ya no está llegando a las pandillas. ¿Por qué? Porque 79,000 pandilleros, más de 79,000 pandilleros ya no están en las calles extorsionando, sino que ahora están donde les corresponde, en un lugar donde tienen que pagar por sus penas. Se les han incautado casi 4,000 armas de fuego, casi 8,000 vehículos que ya no están en poder de ellos y más de 20,000 teléfonos celulares que ya no sirven para poder extorsionar a todas las actividades económicas. Hay que ser muy franco, las actividades económicas sufrían, y no importa si había un micro, un emprendedor, no existía ningún comercio sin que tuviera ese flagelo de las pandillas. Hemos avanzado muchísimo y el principal freno que tenía nuestra economía, el presidente Bukele lo derribó. A 2 años de la implementación del régimen de excepción, que los acabamos de cumplir en este pasado marzo, el mayor fruto de ese régimen de excepción es el crecimiento económico de nuestro país. Ya nos podemos olvidar de ese crecimiento de un 2.1% que siempre era afectado por lo que pasaba en el entorno internacional. Es primera vez que nuestro país está creciendo no por factores internacionales, sino que por factores internos. La seguridad, el turismo han sido los dinamizadores de este crecimiento económico, pero tú no puedes tener turismo si no tienes seguridad. Veíamos en la gráfica cómo se comporta la tasa de homicidios respecto a toda Latinoamérica, el hemisferio occidental.
Vemos que Jamaica tiene un 60.9 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y El Salvador, el país que estaba dentro de las listas y los principales países más violentos del mundo, ahora cierra el 2023 con 2.4%. Un 2.4% superior incluso que Estados Unidos, que aparece con un 6.4%. ¿A qué le atribuimos esto? En el 2022 nosotros hemos bajado aún más esa tasa. En el 2022 ahora ya es de 1.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Estamos muy, muy abajo de lo que era el 2017, que eran 3.692 muertos por año. Ahorita llevamos 22 homicidios registrados en este 2024. Drásticamente, la gráfica lo confirma, drásticamente el tema de los asesinatos y homicidios ha bajado drásticamente, y eso ha permitido que las empresas puedan, en lugar de pagar extorsión, reinvertir, y si no reinvierten, evidentemente están todavía obteniendo más utilidades, y las utilidades se transforman también en más impuestos para poder realizar el gasto social, que es educación, seguridad, salud, cultura, entre otros. Este escenario que bien describe y que es motivo de análisis frecuentes en programas como este, permite ahora estimular inversiones, o favorecer con medidas aquellos capitales que vengan a invertir en el país. Empresas transnacionales reinvierten $1.400 millones. Multinacionales usaron ganancias del 2023 para ampliar operaciones en el país. Todo ese es un clima favorable que parte de este factor que venía golpeando Claro el país. Que sí. Por 3 años consecutivos, las empresas transnacionales, 3 años consecutivos, han tenido utilidades superiores a los $1.000 millones. Solo el año pasado registraron utilidades de $1.423 millones. Pero hay que destacar también otra situación. No solo las transnacionales están invirtiendo en nuestro país, también hay que darle el reconocimiento a la empresa privada, que está también invirtiendo. El año pasado invirtieron $6.628 millones, con un crecimiento de un 5.4% comparado con el 2022. La empresa privada también confía en este clima favorable económico, y ahora que tiene las condiciones de seguridad adecuadas para poder invertir y expandir sus negocios. Destaquemos, Ernesto, algo que es muy importante, que regularmente pasa en todos los países. Cuando existe un año preelectoral, las empresas tienden a contraer sus inversiones porque no saben el futuro que va a tener. El caso de El Salvador es completamente atípico, por eso digo que es un fenómeno completamente atípico. El caso de El Salvador, al contrario, las empresas en el 2023, sabiendo que era un año preelectoral y que en febrero se iba a decidir el rumbo de los próximos 5 años, en cualquier país hubieran contraído sus inversiones. Claro. Pero al contrario, en El Salvador fue totalmente diferente. Este factor de elección que da el periodo de 5 años todavía es más favorable para ver ese horizonte positivo para el país. Hablemos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:40 minutos, regresamos. Gracias por estar con nosotros. No quiero matar un poquito la inspiración de las buenas cifras, del buen ambiente, del clima que el país está generando a partir de estos indicadores de seguridad muy favorables para poder llevar a cabo la inversión, tener esta tasa de crecimiento del 3.5 del año pasado, ya de una manera contextualizado. Sobre la base también del tema de la deuda, yo le decía a Extra Cámara, mire, por ahí tengo una información que leí en este caso de la fuente Voz
de los Estados Unidos, que hablaba precisamente sobre que la deuda para El Salvador era insostenible, de acuerdo a cifras que planteaba el Fondo Monetario Internacional, que andaba alrededor del 96%, cosa que usted me aclaraba que no andaba así la deuda en el país, que andaba alrededor del 82%. A febrero del 2024, Ernesto, es de 82%, que incluye la deuda de pensiones, que son 9.794. Incluyendo pensiones. Exactamente. Si tuviéramos la deuda sin pensiones fuera de 54.5% a febrero del 2024. Hay que destacar dos cosas, Moisés. También hay que revisar esa reacción del Fondo Monetario. Destaquemos el crecimiento de la recaudación pública en el país. Está creciendo a una tasa de un 18.7%. Hemos crecido 1.273 millones en lo que va el 2024, a febrero del 2024. Si lo comparamos con el año pasado, en el mismo periodo, estamos creciendo un 18.7%. Pero la deuda también, destaquemos que muchos de los países no tienen incluida su deuda de pensiones en su deuda, en su ratio de deuda país. ¿Ya? Otro dato importante es que a medida que el crecimiento económico de nuestro país avanza, si tenemos un crecimiento económico, también la deuda, el ratio de deuda va a bajar. Y el presidente Bukele está sumamente consciente de que debe de honrar esa deuda país, que no es toda de este gobierno pasado, ni evidentemente es de un gobierno, años y décadas de deuda, pero la estamos honrando. La recompra que hubo del 2023, de los bonos 2023, y la recompra que hubo del 2025 nos está dando el estímulo necesario, que el país va a cumplir con sus deudas. Y cumple con sus deudas, incluso la repagó antes de que venza en el 2025. Estamos totalmente conscientes. Entonces, esta versión de los economistas que ven un poco esa nube gris, prácticamente no es punto, si lo queremos llamar así, como de preocupación basada en las proyecciones que se tienen para el país económicamente hablando. Estamos conscientes de que la deuda del país supera el 80%, claro. Y que se viene arrastrando de años. Y que no es algo completamente nuevo, que alrededor del 25% es parte de la deuda de pensiones, que otros países no lo registran en su ratio. Usted me hablaba 30 años, 3 décadas que esto ha venido siendo de esa manera, ¿no? Pero este gobierno del presidente Bukele ha demostrado que tiene toda la voluntad y hará todo lo necesario para no caer en default. Ya lo demostró con las recompras anticipadas, un proceso exitoso que otros organismos también han destacado como exitoso y que les ha llevado a operaciones que nunca se habían hecho en la historia del país. Siempre habían pagado exactamente lo que vencía y no habían recomprado para poder obtener esa ganancia entre lo pagado y lo recomprado. Y para el 2026, que viene el próximo pago, ¿no hay ningún problema? No hay ningún problema, es 2025. 2025, sí. Perdón. Ahora, destaquemos algo muy importante. Hablemos del factor de la inversión extranjera directa. Fueron 759 millones los que se registraron en el 2023 de inversión extranjera directa. ¿De dónde viene esa inversión extranjera directa? Principalmente viene de países como Panamá, Estados Unidos, que invierte muchísimo en nuestro país en el tema energético, que también el tema energético es una parte importante de nuestro país, porque ya no estamos dependiendo de la importación de energía, sino que al contrario, nosotros estamos produciendo y estamos sobreproduciendo la energía eléctrica que demanda nuestro país. Incluso estamos vendiendo a países de Centroamérica que por sus propios medios no pueden cubrir la demanda interna que tiene. Hemos alcanzado el año pasado alrededor de 1.800% las exportaciones de energía eléctrica, y este año las estamos superando también en más de un 86%. Reino Unido invierte en nuestro país, inversión extranjera directa. México invierte en nuestro país también. ¿Y han crecido las utilidades de las transnacionales? Sí, han crecido. Han crecido un 11.6%, y eso significa que el país es mucho más rentable y atractivo. ¿Qué pudieron haber hecho estas empresas, Ernesto, que ganaron más de 1.000 millones el año pasado? ¿Pudieron habérselo llevado a sus casas matrices?
Claro que sí. Claro que sí. Es claro que sí. O sea, ¿Por qué lo reinvirtieron? ¿Por qué lo inyectaron nuevamente? yo lo vería de otra manera. ¿Sí? ¿Por qué en un clima electoral donde todas las empresas en el mundo contraen sus inversiones? Sí, se vuelven un poco inestables, ¿no? Al contrario, estas empresas decidieron invertir más, principalmente por el clima de seguridad y por el entorno favorable económico que muestra nuestro país en este momento. Hay que destacar también empresas. Por ejemplo, una empresa transnacional está invirtiendo 280, no voy a decir nombres por el secreto estadístico, no lo puedo violar, pero hay una empresa de telefonía que está invirtiendo 280 millones de dólares desde el año pasado para poder convertir al país en la tecnología 5G, que es sumamente importante, que ya está en otros países y que muy pronto va a estar en El Salvador, y que nos va a ayudar muchísimo también con transformar digitalmente a nuestro país. Hablemos también del turismo. ¿Qué podemos destacar del turismo? Que es parte importante y es uno de los principales impulsores de nuestro crecimiento económico. Y esto es para sentirnos orgullosos como salvadoreños. De acuerdo a los ministerios de turismo de toda Centroamérica, nuestro país, por primera vez en mucho tiempo, en décadas, está a la cabeza en visitas de turistas internacionales. Ya no somos el país que siempre estaba a la cola de toda Centroamérica en turismo, sino que al contrario, somos el país más visitado de Centroamérica. Lo confirman los 3.4 millones de turistas que nos visitaron el año pasado, que aumentaron 36% si nos vamos al 2022, pero no solamente que vienen los turistas y ver los turistas, no, al contrario, en la economía es diferente. En la economía nos interesa cuáles fueron los ingresos y las divisas que trajeron esos turistas a gastarlas a nuestro país. Gastaron 2.754 millones de dólares, un aumento de casi el 50% si lo comparamos con el 2022. Y hay otro dato también interesante, no solamente vienen más, no solamente gastan más, sino que al contrario se quedan más tiempo. Hemos registrado que se quedan 11 días cuando en años anteriores se quedaban solamente 8. O sea, un turismo de estadía representa, de larga estadía, exactamente, representa obviamente mayor movilización de economía, ¿no? Esos 2.700 millones evidentemente se consumen en hoteles, transporte, esparcimiento, cualquier tipo de actividad turística. Esos 2.700 se distribuyen en la economía. Interesante. ¿Cómo están el tema de las remesas? Las remesas van muy bien, podemos destacarlo. Claro y este otro también incentivo del cual lo comentaban sobre la inversión de, digamos, la llegada, invertir en el país con, digamos, tasas favorables para, digamos, la excepción de impuestos. Okay. Creo que es importante, especialmente para los salvadoreños que desean regresar al país. Desean retornar. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:50 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema de la remesa juega un papel bien importante, desde luego, frente a esta estabilidad económica que hemos venido teniendo y especialmente con relación al PIB. Pero también hay factores que provocan este nuevo escenario, este nuevo quinquenio para la estimulación de la economía, y el presidente lo dijo en su momento, ¿no? Vamos a crear condiciones favorables para mejorar la economía una vez concluido el tema de la seguridad, que ya lo hablamos, comparativamente hablando y viendo los indicadores que usted nos mostraba, presidente del BCR. Pero hablemos de los incentivos. A la diáspora, por ejemplo, se le acaba de dar un incentivo de poder traer su capital, invertirlo con beneficios en impuestos, ¿no? Exactamente. Es que no es para menos, Ernesto. El año pasado se registraron 8.181 millones de dólares producto de las remesas. Y al contrario, no cayeron, nunca caen las remesas, sino que siempre siguen creciendo, un crecimiento anual de un 4.6%, que representa 362 millones adicionales a lo que se recibió en el 2023.
algo que hay que destacar también de enero y febrero, o sea, cómo van las remesas. Cerramos muy bien 2023 y eso también fue un gran impulso para nuestro consumo privado, que es parte del Producto Interno Bruto, pero veamos cómo van en enero y febrero. También hemos registrado un crecimiento de un 1.3%, acumulando 1.218 millones de dólares, pero no solamente nuestros hermanos de la diáspora están enviando más dinero, sino que están enviando más operaciones de remesas, es decir, hemos registrado de enero y febrero 82,000 operaciones más de hermanos lejanos que están contribuyendo a la economía. El 32% de los hogares salvadoreños reciben al menos una remesa mensual, es decir, 3 de cada 10 hogares están recibiendo mensualmente una remesa, y el crecimiento económico, ese 3.5 que tanto destacamos, evidentemente, Ernesto, es una suma, primero, de los salvadoreños que diariamente salen a trabajar, que producen por nuestro país, por aquellos empresarios también privados que creen en la economía de nuestro país, que ahora ven los resultados de seguridad. También es el resultado de nuestros hermanos de la diáspora que colaboran con sus remesas todos los meses, pero hay que destacar también que es gracias a todas esas medidas y estrategias que el presidente Bukele ha impulsado, como por ejemplo la seguridad, a 2 años de haber implementado el régimen de excepción, el tan exitoso régimen de excepción que muchos países han querido emular. A unos les va bien y a otros les va medio bien, pero también pongamos la estrategia de ser El Salvador como un destino turístico seguro. Un destino turístico seguro, y la diáspora lo tiene muy claro. Hemos registrado visitantes de la diáspora que por años no podían venir al país por el tema de inseguridad. Y ahora regresan a su país, que los vio nacer, que los expulsó y que se fueron ellos huyendo de la violencia de la guerra, se fueron huyendo de la violencia de las pandillas, se fueron buscando una oportunidad que este país no les dio. Esos ahora están retornando, ya sea de visitantes o ya sea como residentes. Estamos viendo que también ahora las remesas vienen de manera en efectivo. Entre mayor turismo tenemos de nuestra diáspora, también las remesas vienen en efectivo. Mayor ingreso directo se tiene. Exactamente. Ahora, ¿cómo volver productiva, más allá de un enfoque comercial de servicio, que es el rubro que de alguna manera va a parar la mayoría del tema de la remesa, y volverlos productivos? Hace poco esto creó ciertas, digamos, distorsiones también en cuanto a un planteamiento de decir, debemos de tener un modelo digamos, educativo para formar y reconvertir ese tema de las remesas a un tema más que de ahorro para inversión, para volverlas productivas, ¿no? Hablemos de remesas. Las remesas, ciertamente, si se consumen, también contribuyen al crecimiento económico. De la economía, exactamente. De acuerdo, ¿no? El consumo de las familias también es muy importante. Hay una disyuntiva que por años he tratado con los economistas. Ahora, invertirlo, nosotros no podemos decirle a los salvadoreños en qué hacerlo. ¿En qué lo puede invertir? Exactamente. Si un familiar de Estados Unidos le manda una remesa, aquí en El Salvador tienen totalmente la libertad de gastarlo. Ir a comer lo que sea, ¿no? Si se lo quiere disfrutar, si lo quiere ahorrar, si se lo quiere poner en ropa. Exacto. O sea, si lo quiere invertir, el salvadoreño es libre de poder hacer exactamente lo que quiera con sus remesas. De acuerdo. Y no importa en lo que lo consuma, siempre, o lo que lo invierta, siempre va a contribuir al crecimiento económico, ya sea por el consumo privado o por las inversiones, pero sin él. Pero destaquemos también que el 1.3%, y lo hemos registrado, el 1.3% de esos 8,000 millones que se registran de remesas van directamente a inversiones. Aparte de que no solo son inversiones de la diáspora por remesas, también hay amigos de la diáspora, hermanos lejanos, que vienen a invertir, y no por remesas, sino que vienen a invertir, regulan un capital en Estados Unidos y dicen, hoy voy a poner una empresa en El Salvador, y no va a ser por remesas, sino que al contrario, va a ser una inversión propia. 30 años, 17 años de no tener 17 años de no tener un censo en nuestro país. ¿Cómo censo de población y vivienda.
muy alegremente puedo decir que el día lunes empezamos con las capacitaciones de los censistas y de los supervisores. Son más de 17,000 los convocados que se van a convocar entre ahora y mañana para que se presenten el día lunes a las diferentes sedes para poder ser capacitados para este gran proyecto que nos va a dejar nueva información de cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y qué hacemos, entre otras preguntas que son muy beneficiosas para crear más y mejores políticas públicas. Tenemos material para conversarlo más adelante y ver cómo va el tema del censo. Presidente del BCR, gracias Arturo por habernos acompañado. Al contrario, gracias Ernesto y muchas gracias por la invitación y un feliz día a todos los hermanos salvadoreños que nos están viendo a través de Canal 21. Siempre es un gusto conversar sobre el tema de números y sobre todo también de la buena intención de ver que es un reto desafiante y que Dios mediante sea para beneficio de muchos que seguramente están esperando ese crecimiento económico del cual nos beneficiamos todos. Gracias nuevamente. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.